Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. En 2012, Israel estuvo a punto de atacar las instalaciones nucleares iraníes, pero Obama y parte de su gobierno lo impidieron. Irán anuncia la mejora de sus centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio en contra de lo pactado en 2015. Los actos del 90 aniversario de la masacre de Hebrón llevan por primera vez a la ciudad, al gobierno, el Parlamento y la presidencia. España reclama la extradición de 4 yihadistas y sus 17 hijos menores detenidas en campos kurdos de Siria. Estos son los asuntos de hoy. Como siempre, en una segunda parte de las noticias les hablaremos de la agenda cultural. Ahora hablamos de Israel. Estuvo muy cerca de lanzar un ataque aéreo contra las instalaciones nucleares iraníes en 2012, a pesar de la dura oposición del presidente de Estados Unidos entonces, Barack Obama, quien estuvo enviando funcionarios cada pocas semanas a Israel para convencer al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de que frenase cualquier ataque. Israel había lanzado un número de drones al espacio aéreo iraní desde Azerbaiyán en el contexto de las preparaciones para el ataque que finalmente no tuvo lugar por la oposición dentro de su propio gobierno. Paralelamente, el entonces secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, le mostró al entonces ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, un vídeo de un ataque estadounidense contra una réplica exacta de la instalación nuclear iraní de Fordow usando bombas antibúnker avanzadas. El New York Times sostiene que actualmente funcionarios israelíes están considerando nuevamente la posibilidad de llevar a cabo un ataque sobre las instalaciones nucleares de Irán con o sin la aprobación de Washington. Sí, esto es lo que se publica ahora en el New York Times. La verdad que no me llama nada la atención, me llamó durante mucho tiempo mucho más la atención que no se produjese ese ataque, es decir, que Israel no se atreviese a atacar las instalaciones nucleares, aunque fueran muy subterráneas y muy bunkerizadas, como las del Centro de Producción de Enriquecimiento de Uranio de Fordow. Es más, aquí el detalle es que incluso el ministro de Defensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, entonces Leon Panetta, le mostró a su homólogo israelí un sistema que sí funcionaría, es decir, un misil antibúnker especial que entonces estaba solamente en fase de desarrollo y que conseguía penetrar y acabar perfectamente con ese búnker. Es decir, que Israel podría haberlo hecho, pero Obama hizo todo lo que tenía en su mano para frenar esas aspiraciones israelíes. ¿Cuándo saltó la alarma? Cuando tenían que hacer unas maniobras israelíes estadounidenses de esos ejércitos conjuntamente. Israel las aplazó, cosa que le llamó mucho la atención, y empezó a tirar de todo su sistema de espionaje para saber qué es lo que pasaba. Y bueno, trató de frenarlo y no solamente eso, sino que posiblemente, esto ya no lo dice el New York Times, pero lo supongo yo, posiblemente viendo que estaba muy decidido a hacerlo y él muy decidido a que Israel no lo hiciera, pues presionara de alguna manera sobre miembros del gobierno de Netanyahu, ya que sobre Netanyahu no conseguía convencerlo, para que desde dentro del gobierno se frenara esta acción, como finalmente sucedió. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ha ordenado a la Agencia de Energía Atómica de Irán abandonar a partir de este viernes sus compromisos relativos a la investigación y el desarrollo estipulados en el Acuerdo Nuclear de 2015, como el desarrollo de centrifugadoras para enriquecer uranio a un ritmo más rápido en el marco del tercer paso que adopta Irán para reducir sus compromisos nucleares ante las sanciones estadounidenses, aunque sigue aceptando y facilitando controles de la ONU, y han dado a la Unión Europea un nuevo plazo de 60 días para seguir negociando que ésta facilite sus exportaciones petroleras bajo sanciones de Estados Unidos
o que le otorgue una línea de crédito. Sí, esta semana hemos oído cómo el presidente francés acaba de ofrecer 15.000 millones de dólares en línea de crédito para que Irán continúe haciendo lo que quiera con ese dinero, entre otras cosas, no solamente la investigación nuclear, que eso sería un terreno que dejaría un poquito de lado en favor de sus temas, no solamente internos, que eso no sería ningún problema. El problema es que Irán subvenciona el terrorismo y subvenciona el ataque contra otros países. Estuvimos también toda la semana viendo cómo Irán aporta a Hezbollah, un grupo terrorista, las milicias, mecanismos para mejorar la precisión y la carga de combustible en sus misiles más anticuados, cómo participa activamente en los grupos y milicias chiitas que están controlando Irak, etcétera, etcétera. Con lo cual, el papel de Irán como financiador del terrorismo, en este caso, se haría con la complicidad, así lo están exigiendo ellos, o presionando para conseguirlo, con la complicidad de los europeos. Es decir, que el dinero que no puedan darle, que ellos van a perder por las sanciones de Estados Unidos, pues que lo paguemos nosotros de nuestros impuestos. Esto va a ser, espero que algo que no va a llegar a suceder. Mientras tanto, Irán sigue avanzando en su programa nuclear y ya ha dejado más que demostrado que nunca su interés fue el propiciar una mejora energética, sino desarrollar un arma nuclear. No es otro su interés, e incluso hoy mismo nos hemos encontrado con declaraciones que en el presidente de Turquía, Erdogan, diciendo que si Israel tiene una bomba atómica, Turquía también tendría que tenerla. Ese es el problema de la bomba iraní, es que en el momento que Irán se haga con una bomba, Arabia Saudita se va a hacer con una bomba, Turquía se va a hacer con una bomba, posiblemente Egipto también se haga con una bomba, todos se van a poner a fabricar bombas y no va a tardar mucho tiempo en que esas bombas no estén solamente en manos de los gobiernos, por más autocráticos que sean y por más del tipo antidemocrático que tengan, sino que van a caer en manos del terrorismo. Y ya nos podemos despedir de este mundo y de muchas cosas más si el terrorismo se hace con armas nucleares. Es realmente un holocausto que nadie querría presenciar y la única forma de evitarlo es esta. El que tiene la llave para llegar a ese desastre universal es Irán. Y si no se le cortan las alas en este momento, pues a eso estamos abocados. Benjamin Netanyahu fue este miércoles el primer jefe de gobierno israelí en dar un discurso junto a la tumba de los patriarcas de la ciudad palestina de Hebrón en un histórico evento para conmemorar los 90 años de una masacre de unos 70 judíos a manos de sus vecinos en la ciudad y que ha sido interpretado como un guiño al voto colono. No somos extraños en Hebrón, estaremos aquí siempre, dijo. Se unieron a la visita ministros, diputados y el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, que pidió la anexión de la localidad. El presidente israelí, Reuven Rivlin, también participó en los actos de conmemoración en la tumba de los patriarcas y en el asentamiento judío de Kiryat Arba, a las afueras de la ciudad. Hebrón no es un obstáculo para la paz, sino que pone a prueba la capacidad de árabes y judíos de vivir una vida decente lado a lado, aseguró. El partido que gobierna la Autoridad Palestina consideró el acto una provocación y una acción irresponsable para intentar complacer a los elementos más radicales y racistas del movimiento colono. Hebrón es la única ciudad palestina con una colonia judía en su núcleo urbano, donde unos 1.000 israelíes viven custodiados por el ejército en medio de fuertes medidas de seguridad y controles militares entre una población de 200.000 palestinos. Sí, hoy esta noticia estaba en muchos titulares de muchos periódicos, aunque interpretada de una manera un poco perversa, diciendo Netanyahu inicia su campaña electoral
en una ciudad árabe, en una ciudad ocupada. Claro, tú dices, qué mala persona, o sea, qué mala idea y cómo se hace esto. Pues se hace esto porque aquí lo hemos recordado en Radio Sefarad, porque en Hebrón hace 90 años hubo una matanza. En Hebrón vivían judíos desde hace más de 2000 años. Incluso cuando los romanos expulsaron a los judíos, en Hebrón siguió habiendo judíos y lo siguió habiendo también en la época de los cruzados, y ante todas las prohibiciones siempre hubo judíos en Hebrón. Y en el año 29, el que era mufti de Jerusalén, el que era el líder espiritual de los musulmanes del mandato británico, nombrado así por los propios británicos, incitó en Jerusalén a una serie de masacres y revueltas, como pisotear a los que estaban rezando en el Muro de los Lamentos, tirarles piedras desde arriba, etcétera, etcétera. Y estas masacres se extendieron hasta Hebrón, donde murieron hasta 70 personas y los demás tuvieron que salir. Y esto propició incluso la expulsión del propio mufti de Jerusalén de la ciudad donde había sido instalado para dirigir a los musulmanes palestinos. Lo que se recordó en Hebrón no es la campaña presidencial, y por eso también estuvieron presentes el presidente de Israel, que no es justamente alguien muy afín a Netanyahu, que siempre se ha enfrentado con él, y representantes de todas las instancias, de la Knesset, etcétera, etcétera. Este fue un acto de Estado por una masacre que pasó hace 90 años. No era para reclutar el voto de 1000 personas que solamente viven allí. Evidentemente Netanyahu siempre trata de sacar partido, y más a 2 semanas de las próximas elecciones, trata de dejar claro de que su estrategia política es no claudicar y no quitar la soberanía israelí de ninguna parte y no ceder. Incluso no ha puesto en práctica lo que le vienen pidiendo en las mismas declaraciones de este acto, pues el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, que pidió la anexión de las localidades. Es una localidad de 200.000 habitantes árabes y solamente 1.000 judíos, lo que cuesta muchísimo dinero, porque hay casi más soldados que personas viviendo ahí. Pero hay que explicar también que la palabra colono quizás no sea la palabra más adecuada para describir a alguien que recupera su casa. No estamos hablando de que han expulsado a los que estaban viviendo y que esto que lo otro, no. Hay títulos de propiedad de las casas que habitan los judíos, son todas casas que eran propiedades de judíos que estaban registrados durante el mandato británico y antes durante la época del Imperio Otomano, cuando había registros, etc. Así que lo que no me gusta de esta noticia, puede ser que a muchos no le parezca de mal gusto que en época electoral se vaya a Hebrón, ¿vale? Pero que se vaya a Hebrón a conmemorar los 90 años de la masacre, pues me parece que es un acto de justicia y obligado por todas las fuerzas políticas. La Audiencia Nacional de España ha emitido órdenes de detención contra 4 mujeres, 3 de nacionalidad española y una marroquí, viuda de un ciudadano español, que viajaron a Siria en 2014 para enrolarse en Daesh y que viven confinadas en 2 campos de detención a cargo de las milicias kurdas. Las yihadistas, que tienen 17 menores a su cargo, son reclamadas por diversos delitos relacionados con el terrorismo. El gobierno español lleva estudiando el caso desde abril y aún no ha tomado una decisión sobre la repatriación de las mujeres y los menores. Francia y Alemania, entre otros países, han repatriado a menores, pero no a sus madres con ellos. Al menos 2 de las yihadistas están catalogadas como peligrosas en los ficheros policiales. De ser extraditadas, serían detenidas e ingresarían provisionalmente en prisión por delitos de colaboración o incluso integración en organización terrorista, castigados con entre 6 y 12 años de cárcel. Sí, fíjate que todo esto ha surgido por la denuncia de Médicos Sin Fronteras, que han visitado un campamento de
detenidos de los kurdos en el norte de Siria, donde ellos tienen a gente que han sido participantes de este grupo terrorista Daesh, ¿vale? Entre ellos están estas mujeres que se casaron, 3 de ellas están casadas perdón, 3 son españolas y una que estaba casada con un español, ¿vale? Tienen como 17 hijos menores. Y entonces Médicos Sin Fronteras dicen, no, están en unas condiciones horribles, que esto, que lo otro. Ahora, yo primera llamada de atención, cuando estas mujeres estaban viviendo en la zona del califato controlada por Daesh, ¿les parecía bien a los de Médicos Sin Fronteras que los menores estuvieran sin atención médica moderna porque ahí en Daesh se vivía al estilo medieval, o porque ni siquiera se asomaron a preguntar qué tal les iba a las personas en ese entorno? Es decir, Médicos Sin Fronteras está adquiriendo un papel político, ideológico, muy preocupante en todas las crisis. Este es el momento de ejemplificarlo. Y la Audiencia Nacional y el gobierno, especialmente tras la presión de Médicos Sin Fronteras, una organización o una ONG por la que el gobierno siente cierta afinidad, pues dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pero claro, si traen a las madres para resguardar a los menores, las madres resulta que no son víctimas de Daesh, sino que son terroristas de Daesh, que han ido voluntariamente a criar a sus hijos en esas condiciones, que han estado casadas con terroristas que han estado activos en ello, y si no han participado ellas mismas en matanzas es por el propio machismo o supermachismo que hay dentro de las filas de los yihadistas, que no permiten la participación de mujeres en actos que no sean el cuidado de la casa, los niños y la educación estricta en el Corán. Así que estas mujeres son terroristas. ¿La vamos a traer a España? ¿Para qué? Para que sus 17 hijos, digamos, estén en mejores condiciones que en el campo de detención kurdo. Pues, ¿qué van a pasar con los hijos si las mujeres son terroristas y van a ser detenidas? Evidentemente, en estas condiciones, ¿les van a permitir que las mujeres vivan con sus hijos en las cárceles y que los sigan adoctrinando? Porque recordemos que en las cárceles españolas es donde más adoctrinamiento se hace a favor del yihadismo, y reclutan especialmente a jóvenes musulmanes que igual han hecho delitos menores, de robos, asaltos, etcétera, pero que nunca se habían radicalizado. Pues ese es el mejor lugar para que se radicalicen. O, como hicieron Francia y Alemania, en este caso recogieron a los menores, especialmente a los que habían quedado huérfanos, y se los han asignado a sus familiares de origen, es decir, a los abuelos, etcétera, etcétera, para que los reeduquen de alguna manera en lo que es una sociedad moderna, tolerante, democrática y occidental. Si no consiguen hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Dando cobijo y criando a los terroristas que van a matar a nuestros propios hijos o a nosotros mismos. Son palabras muy fuertes las que estoy diciendo, y estoy haciendo acusaciones más fuertes todavía cuando digo que Médicos Sin Fronteras se está pasando totalmente de la raya, pero lo siento, pero así es como lo pienso. Cerramos con este comentario las noticias, esta primera parte, y nos veremos ya la próxima semana. Sí, yo mientras tanto mi sección la despido hasta el lunes a la noche, así que Shabbat Shalom. Volvemos ahora con la agenda cultural. Iniciamos esta agenda cultural que cierra las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para comenzar, ¿hablando de qué? Nos vamos a Monforte, porque solo casi muy pocos días, menos de una semana después de la Jornada Europea de la Cultura Judía, celebrada el pasado domingo en esta localidad gallega, Monforte inaugurará por primera vez
un monumento a la memoria de la antigua comunidad judía local. El acto de inauguración contará con la presencia del alcalde José Tomé, y se realizará en la calle Falagueira. Esta será la sede, el escenario de este homenaje. En este lugar se descubrirá un monolito con una placa conmemorativa y se plantará un olivo, a la vez que se leerá un texto de homenaje a las familias de judíos y judeoconversos que vivieron en la ciudad durante siglos. Felipe Aira, investigador de la historia local y autor de un conocido libro sobre judíos y conversos monfortinos, del que hablamos aquí en Radio Sefarad. Felipe Aira es viejo colaborador de la radio, antiguo colaborador. Señala que la calle Falagueira no es el único lugar donde está documentada la presencia de familias hebreas, pero que sí es un punto significativo porque era muy importante en aquellos siglos, los siglos anteriores a la expulsión del siglo XV, del 1492. Bueno, pues de Galicia nos vamos ahora hasta Córdoba. A Córdoba. Doblamos el mapa, como diría el clásico, porque queremos hablarles de cine y de una película que triunfó en su momento. Hablamos con la directora, con su directora maravillosa, Rama Burstein, cuando la presentó aquí en Madrid. Fue esta película que se llama Fill the Void, seguro que muchos de ustedes la han visto, representante de Israel en los Oscar, ganadora de 7 premios de la Academia de Cine Israelí y de la Copa Volpi a la Mejor Actriz en Venecia. Era la ópera prima de Rama Burstein y se puede ver en el Cine Arte de Córdoba de jueves a domingo, a las 19 y a las 23 horas. Un horario que nos parece muy bueno porque los que trabajan por la tarde llegan difícilmente a las 7 de la tarde, y los que han salido, han cenado y les apetece ver una película, pueden apuntarse a la segunda sesión. ¿De qué va esta película? Bueno, pues Sira es una joven perteneciente a una familia judía ortodoxa residente en Tel Aviv. Está a punto de casarse con el chico de sus sueños, pero la inesperada muerte de su hermana mayor al dar a luz cambia radicalmente su vida, pues su familia propone casarla con su cuñado viudo. Aquí empieza esta trama que le preguntábamos, me acuerdo, a Rama Burstein si no tenía algún cierto parecido con una habitación con vistas, en algún punto, no les quiero desvelar cuál, de la película, y nos contestó que nunca lo había pensado, pero que quizá, y eso nos hizo muy felices porque nos había encantado la película y también nos gustaba una habitación con vistas. Bueno, les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista con esta directora tan interesante, judía ortodoxa, una mujer directora de cine, judía ortodoxa, al frente de esta película súper premiada. Bueno, parece que también gusta El colgajo, ¿no?, que es la recomendación literaria que nos trae Raquel hoy para cerrar esta semana aquí en Radio Sefarad. Sí, es un libro del que se está hablando mucho, lo edita Anagrama, lo filma Philippe Lanson y es el inesperado y sobrecogedor libro de este autor, uno de los supervivientes del atentado de Charlie Hebdo. La única manera de entender algunas cosas es ponerlas por escrito. Quizá al final no se consiga desentrañar por completo el misterio, pero sí iluminar las zonas de sombra a su alrededor. Eso es lo que se ha propuesto y logrado Philippe Lanson en este libro memorable, mezcla de crónica, memoir y gran literatura. Se lo recomendamos, esperamos poder hablar de él con más detenimiento en alguno de nuestros espacios dedicados a la literatura y es nuestra recomendación habitual de los viernes, Alex, literaria. Sí, y con ella terminamos las noticias, la agenda cultural y la semana prácticamente, así que les deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.